Buenas María tardes Noé. a todos. Buenas noches para la profesora Polanco y para mí. Es un placer estar otra vez, aunque sean hasta altas horas de la noche, en este segundo webinar del Grupo de Trabajo de Enfermedad Celíaca de LASGAN. En el primero nos centramos como en las principales herramientas para el diagnóstico de la enfermedad, contando con referentes en el tema como eran el doctor Ortiz, el doctor Lidby, la doctora Guzmán y la doctora Heiser. La verdad es que las tres coordinadoras estamos encantadas por la gran participación que hubo, implicándose con preguntas y comentarios y la gran asistencia. Y una vez más queremos agradecer a la Junta Directiva y al doctor Espolidoro, el presidente de LASGAN, la oportunidad de poder compartir con todos vosotros pues, reflexiones y conocimientos de enfermedad celíaca. Y agradecer, como siempre, a Carlos Timosi por el absolutamente perfecto soporte tecnológico. En este segundo webinar tenemos la gran suerte de contar con la profesora Isabel Polanco. Yo creo que a Isabel no habría que presentarla, la conocéis todos vosotros, pero hay que hacerlo. Y yo, antes de pasar la presentación y que la presente la doctora Raquel Furnes, porque a mí me gustaría que ella contase lo que es la profesora Polanco, lo que ha sido y lo que es para Latinoamérica, yo quería agradecer porque es una de mis maestras en la gastroenterología pediátrica, lo fue en La Paz desde que empecé mi residencia en La Paz y lo sigue siendo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias Y a paso ti, la Eli. palabra a la doctora Furnes. Bueno, realmente es una alegría y emoción poder estar esta noche escuchando ¿Estás a silenciada, Isabel. Raquel? No, estás bien. No, se la oye, yo la oigo. Ah, bien, bien. Sí. Yo me parece que... Y bueno, muchos de nosotros hemos sido sus discípulos, hemos tenido la suerte y la alegría de poder haber estado en su servicio con ella, que sea nuestra maestra, y luego como broche de oro, que fue la directora de la maestría en la Rábida, que eso nos dejó un núcleo de amistad y recuerdo muy importante, de los cuales muchos de nosotros hemos salido de esa formación también, y hemos quedado con lazos muy fuertes, a los cuales nos ha marcado, y eso marcó un antes y un después, y siempre, y bueno, nos denominamos los rabídicos. No llego con palabras a contar la alegría y la emoción que es poder estar esta noche compartiendo con la doctora Isabel Polanco. Así que bueno. Muchas gracias, Raquel. La escuchamos. Para mí exactamente igual. Sabéis que es un privilegio haber aprendido de vosotros, algo también os habéis podido enseñar, pero para mí también ser una rábida es importantísimo. Así es que te agradezco enormemente, tanto a ti como a Enriqueta, como a Dianora, vuestra invitación, y espero que la orientación que ha dado la charla os resulte amena, porque con esa intención la he preparado. Así es que muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Realmente lo que yo voy a hablar es un poco de los cereales, pero luego orientado a la prevalencia de enfermedad celíaca. Sabéis que la palabra cereal procede del latín y en la mitología romana pues era la diosa de los campos y de las cosechas. Los cereales son plantas herbáceas de la familia de las gramíneas, y realmente lo que se utiliza tanto para la alimentación animal como la alimentación humana son los granos, o bien los molidos, o bien en harina. Lo cierto es que a través de los cereales se han ido formando todas las civilizaciones, y en cada lugar ha tenido ocasión de implantarse unos de forma más específica. Un momentito a ver si pasa. Que los cereales sirvieron de alimento básico del hombre es algo, un hecho pues bien conocido, y precisamente porque se adaptaban muy bien a diversos tipos de suelo, a diversas condiciones climáticas, fáciles de producir, fáciles de cultivar,
Por otra parte, Tengo la clase, Lu. también era fácil de almacenar y sobre todo por su valor nutritivo. Sí que es cierto que, como antes decía, la cultura, por ejemplo, europea se formó en torno al trigo, de la misma manera que la cultura africana en torno al sorgo, la de Extremo Oriente en torno al arroz y la de América en torno al maíz. Si podéis mover vuestra imagen, ahí, ya la muevo yo, para que se pueda ver mejor. Lo cierto es que la abundancia actual en cuanto a las cereales no siempre ha sido así, pero a través de una búsqueda de variedades más productivas o de ampliar tierras de cultivo o de empleo de productos fitosanitarios, incluso la mecanización integral de las operaciones de cultivo ha dado lugar a que hoy en día el cultivo de cereales haya aumentado excesivamente. Pero veis cómo a lo largo de la historia no ha sido así de hecho. Sabéis que los cereales aportan, aparte de hidratos de carbono, proteínas y minerales y vitaminas, pues ácidos grasos y fibra. Si bien va a depender mucho de diferentes condiciones, por ejemplo, las condiciones genéticas del cultivo, los recursos del suelo elegido, el manejo que se haga después de la cosecha para la producción, el proceso industrial de las harinas, que ha cambiado mucho de hace décadas ahora, y el proceso industrial de la transformación del pan. Los cereales más productivos y desde luego los más producidos y consumidos son el trigo, el arroz y el maíz. Pero ya hace unos años que los llamados pseudocereales, como el trigo sarraceno y la quinoa, también se constituyen, sobre todo en Latinoamérica, y para el celíaco también son una gran ventaja, puesto que lo puede consumir ya que no contiene gluten. Aquí lo veis, el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto son pseudocereales que provienen de semillas de flores, pero que el nombre se debe a que, aunque pertenecen a plantas de diferentes familias, el aspecto, el uso culinario y las propiedades nutricionales son similares a las de los demás cereales. ¿Qué es algo que a nosotros importa mucho, como el gluten? Realmente también ha habido variaciones del contenido de gluten en el trigo a lo largo de diferentes etapas de la civilización. Y eso es lo que nosotros vamos a centrarnos ahora a continuación. Quizá no merezca la pena comentar todos los cereales, pero sí dos, el trigo y el triticale, porque para el tratamiento del celíaco es fundamental eliminarlos, como sabéis también de la cebada y del centeno. Pues el trigo, que es el cereal más ampliamente cultivado y que es característico de la dieta mediterránea, es importante comentar que es pobre en grasas, pero es rico en minerales y también en oligoelementos, y luego el aporte energético del trigo, como sabéis, es de 249 kilocalorías por 100 gramos. El triticale, sin embargo, es un cereal creado por fitogenetistas. Es en realidad el primer cereal hecho por el hombre. Y tiene la ventaja de que su rendimiento y su calidad nutritiva, si cabe, es superior incluso a la de otros cereales y al propio trigo. De ahí que la importancia para las personas que no sean celíacas. Sin embargo, como sabéis, para una dieta exenta de gluten, el triticale no se puede utilizar. Si nosotros vemos un poco la estructura de un grano de trigo, vemos cómo tiene unas cubiertas externas que aportan la fibra y que es lo que se conoce como salvado, un endospermo que comprende más de la mitad del grano y consiste principalmente en almidón, y un germen, que es el núcleo de la semilla, aquí está, y en el cual están formado por lípidos, pigmentos naturales, almidón, proteínas, etc. A las 8 de la mañana el martes, Andrea. El término gluten se refiere tanto a las prolaminas del trigo como a las otras prolaminas contenidas en otros cereales, y se caracterizan por un alto contenido en los residuos de prolina y glutamina. ¿Por qué es importante el gluten? Bueno, pues sabéis que se obtiene por el lavado continuo de la masa hecha con harina y agua y secándola después a temperatura no muy elevada. Es una proteína barata, de bajo valor nutritivo,
pero es muy utilizada como excipiente precisamente porque es barata y porque es muy estable. Tiene una capacidad de elasticidad, también llamada fuerza de la masa, y una capacidad de retener el aire en la matriz proteica. Sus ventajas son que aumenta la fuerza y la tolerancia de la masa, como decíamos, aumenta la absorción de agua, aumenta el volumen del pan, refuerza las paredes laterales del pan de molde, aumenta la conservación y la esponjosidad del pan de molde y aumenta la resistencia del pan de molde consiguiendo que no se desmigue. Esto es muy difícil de obtener cuando se utilizan harinas que no contienen gluten. Si nosotros nos dedicáramos a lo que era el trigo ascentral, pues realmente vemos cómo no ha variado sustancialmente demasiado desde hace muchísimos años hasta la primera década del siglo XX. ¿Y esto qué ha ocurrido? ¿Por qué ha sido así? Porque realmente a partir de los años 40 se produce un riesgo de hambruna a nivel mundial y que los cereales jugaban un papel importante en cuanto a alimentar a la población, pero sin embargo en esa época se dieron una serie de circunstancias por las cuales había mucha escasez de cereales en general y de trigo en particular. Entonces, gracias a Dios, el mundo tuvo la suerte de tener a esta persona, a Norman Borlaug, que obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1970, pero él empezó mucho antes, a partir de los años 40. Él era un ingeniero agrónomo norteamericano, pero además era genetista y también era un filántropo y era una persona con un sentido de la justicia social muy marcado, que hizo que lo que más le preocupaba a él era cómo alimentar a la población general o en definitiva cómo evitar la malnutrición. Entonces, dentro de sus ideas, fijaros que son interesantes porque él daba prioridad de inversión para agricultura y ganadería. Hablaba con todos los gobiernos para inducir esta prioridad. Por otra parte, la cooperación mundial para él significaba que evitaría el hambre en el mundo. También él siempre decía que una alimentación adecuada para toda la humanidad era prioritario a cualquier otro sentido de la justicia social. Entonces, a él lo que se le ocurrió es modificar fechas de siembra, modificar cosechas, conseguir nuevas variedades de cereales y también hizo un descubrimiento que fue fundamental, que fue el obtener variedades enanas de trigo que eran resistentes a la plaga o a las epidemias de la raya del tallo. Con lo cual, este trigo era mucho más resistente y no solamente a este hongo, sino que también era mucho más productivo y al ser más corto evitaba todos los estragos que podían causar los vientos, el aire, etc. Aquí tenía las distintas variedades y él lo extendió, aunque él empezó a trabajar en México, posteriormente trabajó en Argentina, trabajó en Brasil, en África, hasta en 100 países diferentes. Con lo cual realmente el Premio Nobel de la Paz por esta vez fue muy bien otorgado y además aceptado unánimemente como único candidato para en esa nominación en el año 1970. Ahora, esto que para la más media no tiene más que ventajas, sin embargo para el celíaco pues no lo son tanto, puesto que se ha modificado completamente, no ya por él, sino después, posteriormente, a través de la hibridación y a través de los cultivos de diferentes y múltiples semillas, se han modificado totalmente las características del trigo. Por supuesto que se han modificado totalmente las características de la panificación, puesto que pocos panes son de masa madre y realmente no se respetan los tiempos suficientes para que se permita hacer todo el proceso de panificación como se hacía anteriormente. A su vez, lo que ha ocurrido es que ha habido una globalización del consumo de una dieta con gluten, y de tal forma que en países en los que realmente antes se consumía maíz o arroz, se ha empezado masivamente a consumir trigo, y en esto sí que Norman Borlaug tuvo
influencia, puesto que extendió notablemente el cultivo del cereal de trigo en muchísimos países en los que prácticamente no se utilizaba. ¿Qué ocurre con esto? Que el aumento del contenido de gluten en el trigo ha sido exponencial, de manera que si hablamos del trigo ancestral, tenía apenas 10.000 genes, sin embargo el trigo actual tiene más de 150.000 genes. Esto va a influir notablemente, si no bien no como único factor por supuesto, en el aumento de enfermedad celíaca en el mundo. Si nosotros vemos la patología que tiene relación bien con el gluten o bien con el trigo, vemos como la enfermedad celíaca o la alergia, la enfermedad celíaca tiene relación por supuesto con el gluten, pero la alergia al trigo o la sensibilidad o intolerancia al trigo tiene más que ver no solamente con el gluten, sino con otros componentes bien conocidos y múltiples que constituyen el grano de trigo. Entonces cabe preguntarse, ¿es el trigo moderno el causante de la aparición del nuevo síndrome de intolerancia o hipersensibilidad al trigo? Esto es un hecho que todavía no conocemos, pero que merece la pena el investigar, puesto que no cabe duda que la experiencia y las publicaciones actuales demuestran que es el síndrome de intolerancia al trigo es 6 a 8 veces más frecuente que la enfermedad celíaca a nivel global. Si nosotros consideramos la definición de la ESGAN de enfermedad celíaca, bien conocida por todos, como una alteración sistémica de carácter autoinmune desencadenada por el consumo de gluten y prolaminas relacionadas en individuos con predisposición genética y con una serie de signos y síntomas gluten dependientes, anticuerpos específicos, haplotipo HLA de Q2 y de Q8 y enteropatía variable que va desde prácticamente la normalidad o un aumento de linfocitos intraepiteliales hasta la atrofia subtotal. Pero realmente vemos cómo las manifestaciones clínicas, incluso la forma anatomopatológica e inmunológica de expresión varía de unos sitios a otros. Es más, hoy en día se piensa que puede haber diferentes subgrupos de pacientes celíacos con distintas características genéticas, no solamente ligadas a la CLA, con distinto comportamiento inmunológico, que vamos a ver que es así, y también con distinta expresividad clínica. De manera que hoy en día la enfermedad celíaca tiene una distribución mundial, como bien sabéis, y realmente puede afectar al 1 por cada 100, pero quizá hasta cada 50 individuos de la población general. Aquí tenemos a Teo de Capadocia, que fue el que primero describió hace más de 2000 años una entidad que perfectamente podía corresponder a la enfermedad celíaca, pero Samuel Gee, sin duda ninguna, en 1888 fue el que le dio la forma como tal entidad, y esta es un sello conmemorativo de la reunión que se hizo en Londres, en la que yo tuve la suerte de participar, y precisamente para conmemorar este aniversario de Samuel Gee. Otra persona que jugó un papel importantísimo a la hora de conocer la historia de la enfermedad celíaca fue, como sabéis, Dicke. Dicke fue un pediatra holandés que realmente, pues como dice Picasso, las musas se tienen que encontrar trabajando, porque Dicke era un clínico, era un residente. Él había observado que, coincidiendo con la guerra mundial, que había menos harinas, pues disminuyó el número de celíacos en su medio. Pero cuando después del armisticio los aviones suecos sobrevolaron Holanda tirando sacos llenos de harina y de pan, resulta que recayeron los celíacos y aumentó mucho el diagnóstico de nuevo de pacientes celíacos. Sin duda ninguna, esta es la primera provocación clínica que se hizo en la enfermedad celíaca. Otras personas como Margot Sainer, que entre otros, porque no fue ella sola la que utilizó por primera vez la cápsula peroral para la biopsia intestinal, también Roger en Argentina y otra serie de autores, pero lo cierto es que
desde que Samuel Lee describió la enfermedad, 3 hallazgos fueron fundamentales para profundizar en el conocimiento de la enfermedad celíaca. Bien sabéis que es la importancia del gluten como agente etiológico por dique, la presencia de lesión anatómica, que en todo ese día como hecho anatómico constante se decía, pero hoy no es así, y la relación principal con determinados antígenos HLA que, aunque sospechada desde hacía tiempo, únicamente pudo confirmarse cuando 2 grupos de investigadores, Falchuk en Estados Unidos y Stokes en Inglaterra, descubrieron su relación con el HLA. Voy a contar un chascarrillo que a mí me contó Falchuk directamente, y es que ellos mandaron su trabajo a Gastroenterology, que es el órgano oficial de expresión de la americana, y Stokes lo publicó en GAT, que es el órgano de expresión de la inglesa. Entonces, Falchuk lo mandó 6 meses antes, pero había algunos reviewers que eran del grupo, para que veáis que en todas partes cuecen habas, de Stokes, y retuvieron de alguna manera ese artículo, de manera que salieron prácticamente uno detrás del otro. De ahí que siempre se dice que son Falchuk y Stokes los que descubrieron la relación con el HLA, pero realmente Falchuk, o al menos así me lo contó él, que habla muy bien español, pues fue el primero, en realidad. Ahora, ¿qué relación hay entre el balance entre la genética y el ambiente en la enfermedad celíaca? Parece que los factores ambientales también son importantes, o si cabe más que la genética, porque de no ser así, el 70% de los gemelos monocigotos padecen la enfermedad, pero hay un 30% que no la padecen. También individuos de zonas de Asia que consumidoras de arroz en general, que se trasladan a vivir a Estados Unidos, padecen con mucha más frecuencia, expresan la enfermedad, mejor dicho, con mucha más frecuencia cuando cambian de ambiente, y otra serie de hechos que vamos a ver a continuación. Factores necesarios son, por supuesto, la predisposición genética, por supuesto, el consumo de gluten, pero, sin embargo, hay otra serie de factores que se han considerado, como es la lactancia materna o como es la ingesta precoz de gluten o la cantidad, que vemos que no van a jugar un papel importante, y sí la microbiota. Si nosotros valoramos lo que es la etiología multifactorial de esta enfermedad, vemos como realmente hay factores no HLA capaces de que un individuo también pueda expresar la enfermedad con esta predisposición genética, y por otra parte hay una serie de factores ambientales distintos del gluten, bueno, la microbiota y otros, como pueden ser los que vamos a ver un poco a continuación. Pero permitidme que os recuerde lo que fue la epidemia sueca desde 1987 a 1996. Se observó una incidencia 4 veces mayor a la esperada en niños menores de 2 años de celíacos en Suecia. Entonces, he hecho las consideraciones oportunas y todos los trabajos de investigación, se vio cómo había un retraso en la introducción de gluten en la dieta, un menor porcentaje de lactancia materna y a su vez un incremento de gluten en las leches y alimentos infantiles. Esto, desde luego, fueron la justificación que dieron a esa epidemia sueca que se llamó, pero un estudio muy reciente, que es el estudio multicéntrico de TEDI, ha demostrado que hay un riesgo solamente por el hecho de vivir en Suecia para padecer enfermedad celíaca. Nosotros participamos en el grupo de investigación de prevención primaria de enfermedad celíaca, en la que lo que se pretendía era valorar la influencia de la historia dietética en la prevención de enfermedad celíaca, y la hipótesis de trabajo era que la posible inducción de tolerancia al gluten en niños con predisposición genética a través de administrarle pequeñas cantidades en las primeras edades de la vida y a diferentes momentos, puesto que este trabajo también se realizó por el grupo de Carlo Cattasi. En vez de introducir el gluten entre los 4 y 6 meses, lo introducían a partir de los 12 meses. Pero llegamos a los mismos resultados y conclusiones: que el tipo de parto, el tipo de lactancia, la propia lactancia materna, el momento de la introducción del gluten, no permitían predecir el desarrollo de la enfermedad. Por otra parte, antes de los 3 años de edad, la prevalencia de autoinmunidad y enfermedad celíaca
Demostrada fue significativamente mayor en niñas y en sujetos con un genotipo de alto riesgo, como cigotos para el HLA de Q2. Bien sabéis que la enfermedad celíaca no es prevenible, y en estos trabajos así se demostró mediante la introducción de pequeñas cantidades de gluten a los 4 años. ¿Qué quiere esto decir? Que realmente hay otros factores distintos del gluten, otros factores distintos del HLA que pueden hacer que un individuo exprese o no la enfermedad a lo largo de su vida, aunque tenga riesgo genético. De hecho, el trabajo del grupo de Fabry es que en el estudio ellos obtuvieron datos que apoyan la idea de que los virus pueden romper la homeostasis inmunitaria humoral, favoreciendo la pérdida de tolerancia oral y el inicio de una respuesta TH1 frente a los antígenos alimentarios. En definitiva, si nosotros vemos la epidemiología de la enfermedad celíaca, vemos como la progresión de la prevalencia ha sido muy grande, de manera que hoy se considera que pues, quizás sea superior al 1% de la población general. Más del 70% de los nuevos casos diagnosticados se producen en mayores de 20 años. Esto ha sido posible objetivarlo cuando los gastroenterólogos de adultos por fin se han convencido de que la enfermedad celíaca no era una enfermedad pediátrica, sino que también la padecían los adultos. No solamente la padecían, sino la padecían con mucha mayor frecuencia que los niños. Es una enfermedad, como sabéis, infradiagnosticada, más frecuente con síntomas no clásicos, sobre todo en el adulto. No existe prevención primaria y tiene consecuencias importantes con todas las complicaciones, no solamente del linfoma no Hodgkin, que cada vez se le da menos importancia, no al linfoma en sí, sino a la relación con la enfermedad celíaca, sino consecuencias como son la infertilidad, los abortos de repetición, la anemia ferropénica, la osteoporosis, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos un estudio en la Comunidad de Madrid con casi 3.000 coescolares entre 6 y 18 años y encontramos una prevalencia de 1,79 en esta población, cuando en realidad el grupo de Enriqueta Román o Mariluz Figueruelo habían encontrado 200, me parece que eran 30, luego ya nos lo puede aclarar, en otro grupo de escolares, pero con una metodología distinta. Esto quiere decir que la metodología utilizada es fundamental a la hora de valorar la prevalencia de enfermedad celíaca en cada medio. Ahora bien, otro hecho importante es los consumidores de dieta sin gluten, ¿quiénes son realmente? ¿Son por una indicación médica o por una indicación no médica? Porque no cabe duda que si estamos ante una alergia al trigo o ante una enfermedad celíaca o ante una intolerancia a un síndrome de intolerancia al trigo bien comprobada, pues la indicación sería médica. Pero lo cierto es que la situación más frecuente con diferencia es aquella en la que se automedica o se autoimpone la persona una dieta exenta de gluten, con el agravante y con el riesgo de que al no ser controlada por un dietista o por un especialista en nutrición o por el propio gastroenterólogo, la dieta suele ser mucho más desequilibrada y además realmente no suele hacerse exactamente igual de bien que cuando es una dieta pautada de acuerdo con el pediatra, con la familia, con los cuidadores o bien con el adulto. Sabéis de sobra cómo Djokovic pasó de ser un tenista de élite, pero no el primero, a ser el número 1, aunque para mí el número 1 seguirá siendo Rafa Nadal, pero realmente él lo achacó a que tenía un síndrome de intolerancia al gluten. La verdad es que a Djokovic al parecer sí que se le estudió, se le biopsió, la biopsia intestinal era normal, no tenía anticuerpos y el diagnóstico dentro de Fídiges, el diagnóstico del síndrome de intolerancia al trigo fue el que se estableció en ese caso. Pero más penoso, digamos, es el caso de la Uri Patro, que realmente ella, con toda la importancia que tiene la influencia digamos, en su medio y en los medios de comunicación, ella dio en decir que
el trigo, lo que producía el gluten, sobre todo el gluten, era dolor de cabeza, que favorecía la obesidad, que era una sensación de plenitud gástrica, etcétera, etcétera, y entonces recomendaba en los medios de comunicación el retirar el gluten de la dieta sin ninguna causa médica más que esas sensaciones que ella se hacía sentir y que nunca fue estudiada para descartar o comprobar que se trataba de una intolerancia, de un síndrome de intolerancia al trigo. Perdón. Lo cierto es que solamente en un estudio que se hizo en el 2016, pero que se ha repetido, aunque las publicaciones son diferentes en posteriores años, se vio como solo el 5% de las personas que están en una dieta sin gluten son por ser diagnosticados y tratados de enfermedad celíaca. Un 39% correspondería a aquellas personas que consideran que es útil, es sano para la salud y sobre todo para la salud digestiva. Habría un 36% que lo harían por su valor nutricional, cosa que no es cierta porque una dieta exenta de gluten puede tener un valor nutricional adecuado siempre que esté muy equilibrada en otros nutrientes, e incluso un 25% la utilizan como un medio para perder peso. Lo cierto es que en los últimos años el mercado de los productos sin gluten ha crecido exponencialmente y es un negocio fantástico, pero realmente no beneficia al celíaco, porque si bien hay muchos más productos en el mercado que hace años, sin embargo, mucha gente los compra porque cree que son más baratos en portales de salud, pero sí que no tienen ninguna garantía y realmente los utilizan de una manera no como un celíaco debe hacerlo, con una alimentación adecuada basada en productos naturales y utilizando los productos sin gluten para ocasiones concretas, como bien sabéis, sino que lo utilizan de manera significativamente todos los días de la semana y en todas las comidas del día, con el riesgo que supone. Quiere decir que hemos pasado de la hambruna y de la falta de medios para alimentarse con riesgo de malnutrición a la falta de productos sin gluten para los pacientes celíacos, que yo que llevo ya muchos años en ello he conocido bien cómo era antes y cómo es ahora a la abundancia de productos, pero que realmente tenemos otro problema, que es el problema de la crisis económica, con lo cual tampoco los celíacos se benefician de ello. Con lo cual, la dieta del celíaco, como siempre insistimos, tiene que ser basada en alimentos naturales, pescado, carne, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, y utilizar las harinas sin gluten, el pan, bollos, galletas, etcétera, siempre para ocasiones puntuales y desde luego no como base de su alimentación. En eso estamos realmente. Todavía quedan muchas dudas por resolver. Lo cierto es que la enfermedad celíaca ha pasado, como bien sabéis, a ser una enfermedad muy frecuente, por supuesto la enfermedad digestiva más frecuente, y seguramente es mucho más frecuente porque realmente el 70% de los celíacos, si no es más, están sin diagnosticar. ¿Por qué está sin diagnosticar? Pues porque el médico no presta una atención, un alto índice de sospecha ante síntomas evidentes y muchas veces absolutamente característicos, pero también porque las formas clínicas de expresión son cada vez más, no monosintomáticas, pero sí paucisintomáticas y muy diferentes, no solamente de un país a otro, sino de un medio a otro dentro de cada país. Con lo cual nuestra misión como pediatras gastroenterólogos es difundir la frecuencia tan grande de la enfermedad celíaca, difundir la sintomatología clínica tan variopinta, considerar que la enfermedad celíaca es una enfermedad camaleónica en la que todo cabe, desde la caída del pelo o una alopecia hasta una coiloniquia en la uña del dedo gordo del pie. Y esa es nuestra misión y eso es lo que yo he tratado de transmitiros, no a los seniors, que por supuesto sabéis de esto por lo menos igual que yo, pero muchos más que yo, pero sí a las personas que se han conectado y a los que quería dar una visión un poco
bueno, pues a través de lo que ha sido la civilización del consumo de gluten a través de la historia. Así es que muchísimas gracias por vuestra atención. A ver si me puedo salir. Excelente, muchísimas gracias, Isabel. Como siempre, tus conferencias son un placer escucharlas. Y bueno, vamos a ver si hay algún comentario o pregunta por parte de los asistentes. Si alguien quiere comentar o preguntar. Isabel, ¿te puedo yo preguntar, además de Sí, felicitarte? y concretar lo de la incidencia de vuestro trabajo, pues yo creo que de 230, ¿no? O Sí, 200, sí, era uno de 230, eran escolares de 7 años. eso Esto lo es que... hicimos en 1998, creo que fue. Isabel, yo te quería, se me oye bien ahora, te Sí, quería preguntar, cuando hablamos de la cultura, esta duda que tenemos de que en los países latinoamericanos hay mucha menor incidencia de enfermedad celíaca, en algunos bajísima. El maíz, la importancia del maíz, la cultura del maíz, aunque hemos invadido con el trigo, pero ¿qué piensas? vamos a ver, cuando Raquel hablaba de la maestría de la Rábida, que tan importante fue para ellas y para mí, pero sobre todo importante fue porque yo recuerdo Vera, no sé si se ha conectado, pero Vera cuando vino a La Paz no había visto nunca jamás un celíaco y no había oído casi hablar de ello. Cuando se fue y empezó a buscar en su medio celíacos, ya veis ahora la cantidad de celíacos que tiene ella en su clínica y en Brasil en general. Raquel también te puede decir un poco lo mismo, aunque desde luego Argentina siempre fue uno de los países con mayor prevalencia de la enfermedad. Entonces, yo pienso que sí, que tiene importancia la globalización de la dieta, del consumo de gluten a nivel mundial, pero sobre todo tiene importancia estas modificaciones de hibridación, del consumo de harinas, que antes era la harina, era la molienda, el resultado de la molienda del grano, pero ahora las harinas son el resultado de una serie de variedades de harinas diferentes, con lo cual la cantidad de gluten de estas harinas es muy superior a la que había en épocas anteriores. Yo pienso que la globalización de la dieta y del consumo de gluten ha influido notariamente y, por supuesto, los países que consumen maíz o consumen arroz sin consumir trigo, que es difícil porque ya se ha globalizado tanto, pues seguramente sería la justificación de que fueran menos prevalente la enfermedad. Pero a mí me parece que en los sitios donde es poco frecuente es que no sabemos buscarla, porque las características clínicas, como bien sabes tú, ya la forma típica, la forma digestiva, la forma que consideramos que no es típica y que son con síntomas extraintestinales, pero ¿quién nos dice a nosotros que no hay otras formas clínicas de expresión distintas que no estamos diagnosticando? Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que bien es verdad que puede coincidir con la enfermedad celíaca, pero que no se investiga suficientemente, sobre todo en el adulto, todos los síndromes de intestino irritable. Seguramente que ahí, en ese grupo de individuos, hay muchos celíacos sin diagnosticar. Y en esas partes de Latinoamérica en los que a veces es menos frecuente la enfermedad celíaca, curiosamente, y me lo podéis decir los que estéis conectados ahora, es muy frecuente el síndrome de intestino irritable. Por poner un ejemplo a contestar a tu pregunta, yo no tengo respuesta, pero creo que realmente ya no hay un país que esté globalizado con el sorgo. Quizá en África todavía, desgraciadamente, porque son unos medios socioeconómicos muy bajos, pero que en Latinoamérica las naciones o los países estén focalizados solo en el maíz o solo en el arroz, los orientales, eso ya pasaba la historia. Ahora mismo, en la globalización de la dieta con trigo es
evidente, incluso no solamente orientales que emigran a Estados Unidos o Occidente, sino que los propios hindúes, los propios chinos, los propios japoneses tienen muchísima mayor incidencia ahora que hace años. Con lo cual yo pienso que es que no la diagnosticamos, que ella está ahí, pero que no la diagnosticamos. Tampoco se hacen estudios sistemáticos de HLA, que en este caso podría también orientar, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Y está el doctor Espolidoro con la mano levantada, el presidente, nuestro presidente, que creo que le está por buscar la enfermedad celíaca. Gracias. Isabel, los chicos cuando fican mayores, la adolescencia, empiezan a querer tomar cerveza. Sí. Há um ano atrás, eu fui chamado para hacer parecer sobre a cerveja sem glúten. Naquele momento, eu falei com muitos de vocês em Europa e todos me diziam que as cervejas que são de cevada ultraprocessada, que fica abaixo de 20 ppm, então seria sem problema para os celíacos. No entanto, nesta época, a FDA ha lançado parecer que dizia que los produtos hechos de la decomposición o que la base fue la cebada, pero que hay desestruturado e mesmo que ficando abaixo de 20, isto não era permitido que se ingerissem esses produtos para os celíacos. E eles diziam que este nível de 20 ppm é para a contaminação cruzada, pero se um produto a base é a cevada, mesmo que processada, ele é produto que tem agressão para o celíaco. O parecer da FDA é que não se deveria que se quiera cerveza que se haja de sorgo, de otros de manzana, cereales. Yo creo quería tu impresión sobre eso, porque yo sé que en Europa las cervezas sin gluten, pero con cebada procesada, son muy utilizadas, ¿no? Sí. ¿Le parece que los celíacos tienen problema con esa cerveza o no? Vamos a ver, las asociaciones de celíacos en Europa permiten las cervezas 0,0, pero realmente hay casos descritos en los que pacientes que no iban bien con dietas aparentemente sin gluten y que consumían diariamente cerveza, bastó el quitarles la cerveza para que mejoraran como un complemento, como una certeza de que estaban tomando una cierta cantidad de gluten. Entonces, yo pienso que por lo menos lo que yo he oído a las asociaciones de celíacos, no solamente a la española, que es muy activa, tenemos 3 asociaciones muy activas, sino también a la europea, es que el consumo de cerveza por parte del celíaco de cebada procesada tiene que utilizarse, pero no a diario, sino como de vez en cuando, para que no interfiera en el tratamiento de una dieta exenta de gluten, especialmente porque hay celíacos que no la toleran. O sea que el mejor marcador de si la deben de tomar o no es que hay celíacos que hacen correctamente la dieta, pero que toman esa cerveza aparentemente 0,0 y no la toleran. Por eso ahora se están buscando otras fuentes, como tú dices, como es el sorgo, como es la manzana, otra serie de nutrientes. Incluso se ha hablado de los pseudocereales para hacer la cerveza. Lo que pasa es que no se ha conseguido hasta ahora un sabor de la calidad que sí que se ha conseguido, aunque no sea igual. Yo no soy cervecera, con lo cual no puedo juzgar, pero parece ser que la cerveza 0,0 es buena, pero nada que ver con la cerveza que contiene cebada que no es procesada. Esa es la impresión. No sé si vosotros queréis hacer algún comentario en vuestros países, si se utiliza libremente o de tiempo en tiempo, o cómo. Acá en Brasil ha lanzado recientemente la cerveza sin gluten, pero con esas con procesado. No hay ninguno, parecer que yo dei, incluso para la industria que hay producido as cervezas, provavelmente desconsideraram essa posição da FDA, estão vendendo
não sei, isso me gostaria muito de estudar melhor isso, porque Claro. seria interessante que se uno começasse dois grupos, um com Sí. cerveja processada e com cerveja de outra fonte, e se acompanhasse com transglutaminase por um período, essas pessoas que usassem regularmente, vamos dizer, uma cerveja ou 2 cervejas por semana, por exemplo, você poderia ver o quanto que esta quantidade que viria de glúten poderia efectivamente afetá-los. Eso es un estudio clínico muy interesante y fácil de hacer. Lo que están haciendo en Europa, la OEX, la Organización Europea de Enfermedad Celíaca, es estudios a través de los propios cereales, tanto con la cebada procesada como con otros tipos de cereales. Pero clínicamente no lo sé si hay algún estudio multicéntrico en marcha en ese sentido. Lo que sí que es totalmente cierto es que cuando tú hablas con las asociaciones celíacos, te dicen que el celíaco consumidor frecuente de cerveza, de cerveza sin gluten, aparentemente sin gluten, porque además hay dentro de las cervezas sin gluten, por lo menos en España, algunos celíacos se polarizan hacia un tipo de marca que toleran mucho mejor que otras, siendo aparentemente todas sin gluten. Quiere decirse que la contaminación cruzada también debe de jugar un papel importante, aparte del contenido o no de las partes por millón de gluten. Yo creo que ese trabajo que tú propones es sencillo, fácil de hacer, sobre todo, por supuesto, en el adulto, porque la cerveza así en el niño, pues como bien sabéis, no se recomienda, pero que sí que sería interesante hacerlo, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Ahí, bueno, en el chat hay muchos saludos, felicitaciones, agradecimientos por... Se los devuelves a por la todos, ahí veo a presentación. Claudio, veo a María Noel, estoy leyendo a amigos del alma y a los que me encantaría abrazar, y estoy segura de que próximamente podremos hacerlo. Pero bueno, virtualmente es un consuelo. Menos da una piedra, como dice el dicho español, ¿no? Ni más ni menos. Así es que Hay una encantada. preguntita, Sí, bueno, hay un comentario Claudio. de Racha de Panamá que dice que efectivamente encontraron al investigar enfermedad celíaca en muchos niños diagnosticados como síndrome de intestino irritable, y hay una pregunta de Reinaldo Michel, si hubo aumento de incidencia de enfermedad celíaca en la pandemia por el COVID. Bueno, Si sabes que encontraron diferencia. no, hay un estudio internacional que está liderado por Estados Unidos, en el que se recogieron los celíacos que habían tenido COVID o no, para ver qué características tenían, y evolutivamente. La verdad que todavía no están publicados los resultados, pero las parciales, que este trabajo empezó en el 2020, ahora están dando resultados parciales. En España han colaborado más los adultos que los niños, porque además el COVID, como sabéis, es más frecuente en el adulto que en el niño, pero al parecer no han encontrado una relación significativa entre un proceso y otro. Muy bien. Pero eso está a punto de publicarse. Milton Mejía pregunta ¿qué piensa en el uso de arroz como recomendación de la dieta? De arroz, estamos hablando de niños pequeños o de niños mayores, porque, por ejemplo, el arroz en los niños que tienen una intolerancia a proteínas de leche de vaca, sabéis que hay hidrolizados de arroz que se puede utilizar igual que el hidrolizado de proteína, de seroproteína, pero desde el punto de vista del uso exclusivo de arroz en una alimentación no es conveniente. Sí que el arroz es muy complementario, por ejemplo, con los frijoles, como decís vosotros, con las lentejas, con los cereales. O sea, es bien conocido que los cereales con arroz constituyen una dieta complementaria muy adecuada. Pero el arroz en el contexto de la alimentación del niño, si estamos hablando de niños, tendría que ser como otro cereal más, no excluyente del consumo de trigo, del consumo de maíz o del consumo de quinoa o de otra serie de cereales. El equilibrio entre proteínas, hidratos de carbono y grasas
pero dentro de ello el equilibrio de cada nutriente correspondiente o procedente, mejor dicho, de diferentes grupos de alimentos, pero en cuanto a los cereales, solamente si hubiera una causa médica, por ejemplo, una enfermedad celíaca o un síndrome de intolerancia al trigo, pero bien demostrada, sería el uso exclusivo de arroz como cereal, como un mal menor y siempre equilibrando con otra serie de alimentos que dieran el equilibrio, sobre todo en aminoácidos esenciales. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún Me va a comentario. dar pena irme a mí de este webinar ahora. Te invitamos a que te quedes, pero van a ser discusiones de casos clínicos que, que tú sabes Bueno, más que todos nosotros. Contar conmigo cuando queráis. Un placer. Raquel, me permite só, então, eu tenho que sair, porque eu estou aqui em Toronto para um congresso de reabilitação e agora vou precisar sair. E queria agradecer muito, Isabel. Enriqueta sempre está com nós outros esta hora, tão tarde, pero agradecer muito a Isabel que se dispôs a estar aqui com nós outros tão tarde e nos apresentar esta charla tão maravilhosa. Muitas graças. Obrigado por sua disponibilidade, Isabel. Gracias. Fue un cariño muy grande de su Gracias parte. a vosotros y ya comprometo yo a Enriqueta para que me avise cuando hagáis esto como simple oyente, me encantará participar. Pero Muchísimas gracias. Vamos a adelantar la hora, Isabel. Vamos Eso. a dar un golpe de estado Claro. de este lado. Adelantando o cambiando de día. Yo me pregunto si es un esfuerzo muy grande hacerlo esto en un sábado, por ejemplo. Entonces sí que los pediatras gastroenterólogos españoles podrían participar. Lo que pasa es que cada vez tenemos menos tiempo libre para la familia y es un arma de dos filos, pero ahí sería el momento de que a lo mejor hubiera una hora conveniente para todos los hermanos latinoamericanos y iberoamericanos. El webinar de insuficiencia intestinal hicimos por la mañana no sábado, porque había invitados de Francia y entonces acabamos haciendo y fue muy bueno, pero está abierto, porque si quieres siempre hacer, cambiar para cuando invitar a gente de fuera, no siempre, pero de Europa para así, cambiar para sábado. Nosotros hicimos eso y fue muy bueno. Fantástico. Pues bueno, nada. Mil gracias, un abrazo enorme para todos. Gracias. Y hasta siempre. Hasta siempre. Gracias, Isabel, y que descanses. Vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Isabel, antes que te vayas, Isabel. Dime, Claudio. Bueno, un gran saludo. Te extrañamos Igualmente. mucho aquí en Uruguay. Sí, con pues tantas veces que has venido. Y muchas gracias por tu salud y por tu conferencia y esperamos verte muy pronto. Te mando un gran abrazo de todo Uruguay. Pues se lo devuelves a todo Uruguay de mi parte. Muchas gracias. Bueno, hasta siempre. Un beso grande. Gracias, Isabel. Gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Bueno. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ajá. Sí, bueno, entonces vamos a continuar con los casos clínicos. Y el primero de ellos es con la doctora Patricia Nasid, que ella es gastroenterólogo, pediatra gastroenterólogo integrante del Servicio de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell en Montevideo, Uruguay. Bienvenida, Patricia, y puedes compartir entonces la pantalla. Bueno. Ahí ven, buenas noches. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación de parte de Enriqueta para poder presentar este caso. Y bueno, pasamos es un caso, en realidad, una historia corta, pero es un caso interesante porque actualmente no vemos este tipo de presentación. Un minutito porque se me corta, a ver.
No puedo leer bien porque me aparecen los integrantes acá de los participantes, no sé cómo sacar. A ver, un momentito. ¿No lo puedes minimizar? Sí. A ver, un momentito. ¿Cómo? No creo que sacar eso. Dejar de abajo, rojo. Dejar de... Ahí. No, dejar de compartir. Momentito. ¿Qué quieres hacer? Quiero sacar esto. No, eso no sale. No, eso no sale. Pero no leo bien. Y bueno. Bueno, voy a ver cómo puedo hacerlo porque no leo bien acá la... El objetivo más que nada es reportar el caso de una niña con una forma de presentación infrecuente de la enfermedad celíaca y su evolución clínica, de laboratorio y radiológica con una dieta libre de gluten. Bueno, esta es una niña de 9 años que consulta por un dolor abdominal y diarrea. Como antecedentes de la enfermedad actual, era una niña que refería desde hacía 2 años, presentaba dolor en ambos miembros inferiores, agregando luego deformación de los mismos. Un año antes había comenzado con dolor abdominal tipo cólico y agregando 6 meses posterior diarrea. 4 deposiciones diarias pastosas. En cuanto al examen físico, era una niña que era un aspecto pequeño, al mirarla ya se la veía. No sé si ustedes ven las radiografías y las curvas, porque yo como no puedo sacar, ¿ustedes la están viendo? Se ve Sí, perfecto. Se ve Bueno. perfecto. Bárbaro. Era una niña que al simple vista tenía un aspecto pequeño, un pelo escaso, fino, con la piel y mucosas bien coloreadas, no tenía hábito celíaco, ni distensión abdominal. Lo que sí se notaba mucho era una deformación de los miembros inferiores con dolor articular. Como ven en la figura, se ven ahí las rodillas en valgas. Y con respecto al peso y la talla, veíamos que tenía un peso en percentil 15, pero una talla, como se ve ahí en la figura, por debajo de 3 desvíos estándares, o sea que tenía una talla baja muy manifiesta. Como planteo diagnósticos, entonces teníamos una niña con una talla baja, con un buen desarrollo, una diarrea crónica, un dolor abdominal crónico y un probable raquitismo en ese momento por la clínica y después radiológico, como mostramos recién. En cuanto a los estudios complementarios, se le hizo la radiografía donde se vio que en los miembros inferiores tenía signos compatibles con raquitismo, sin lesiones en columnas ni en miembros superiores. Y con respecto a los exámenes de laboratorio, teníamos un déficit de vitamina D, que era de 10 nanogramos por mililitro, una paratormona de 77 picogramos por mililitros, un calcio de 8 miligramos por decilitro, un fósforo de 2.5 miligramos por decilitro, la fosfatasa alcalina de 2.363 unidades por mililitros, los anticuerpos transglutaminasa de 153, una dosificación de IgA de 90 miligramos por decilitro y el anticuerpo antitomicio era positivo. Frente a estos anticuerpos se le pide una biopsia de intestino delgado donde se constata una enteropatía severa MARSH 3B. Bueno, la niña comienza con una dieta libre de gluten, se le empieza con una suplementación de vitamina D, como miran en las radiografías y en el examen clínico que están viendo ahí ustedes, el examen físico, ven cómo con el pasar del tiempo se va enderezando, se va mejorando, digamos, esta deformidad de los miembros inferiores. Esas radiografías y esas fotos son de 2 años después de empezar con la dieta libre de gluten, donde se mejora la talla también y la mejoría clínica y radiológica. Se empiezan a normalizar los parámetros de laboratorios, que estos que están acá son 2 años después de haber empezado la dieta libre de gluten, donde ya tenemos una vitamina D de 30, una paratormona de 49, un calcio de 10, un fósforo de 5, una fosfatasa alcalina de 292,
los anticuerpos transglutaminasa en 28 y el anticuerpo antiendomicio negativo. Por lo tanto, como conclusión, tenemos lo que nos lleva a pensar en este caso, porque es un caso bastante curioso, digamos por la infrecuencia, que el diagnóstico de la enfermedad celíaca debe ser tenido en cuenta en una paciente con una falla en el crecimiento y en la enfermedad ósea metabólica, y que en sí el raquitismo puede ser la primera manifestación de la enfermedad celíaca y se debe considerar en pacientes que no responden al tratamiento habitual o que se asocian con otras manifestaciones sugestivas de mala absorción, como era el caso de esta niña, y que la dieta libre de gluten es el único tratamiento eficaz que hemos visto para su tratamiento. Y las complicaciones óseas relacionadas con la enfermedad celíaca sigue siendo de un manejo terapéutico complejo. Bueno, escucho opiniones y qué opinan de este caso. Bueno, Patricia, es un caso precioso porque es rarísimo ver esto. Yo te preguntaría un tema de la historia. ¿Tenía una ingesta adecuada de lácteos? Porque una baja ingesta podría contribuir a ese raquitismo tan importante. Sobre todo una niña que tiene un peso en un percentil 15. O sea, está, vamos, el índice de masa corporal le sale por encima de 20 y tantos, ¿no? Entonces, es llamativo, ¿no? El déficit de vitamina D, una paratormona disparada, una fosfatasa alterada y esos signos de raquitismo tan importantes. Sí, la niña consumía leche y lácteos porque aparte es de una zona rural donde justamente a veces lo que más se consume son los lácteos, así que en ese sentido consumía lácteos. Por eso también lo que más llamaba la atención cuando entra a la consulta es justamente la manera que tenía de caminar y esa deformidad en las piernas. Y lo que más nos llamó la atención después fue la evolución, ¿no? Cuando se sacan después, se va evolucionando y va mejorando todo con la dieta libre de gluten. Bueno, si uno pudiera pensar que en este tipo de casos, por el síndrome de mala absorción que se presenta, pudiera tener una mala absorción de vitaminas liposolubles como la D, pero ella no tenía una clínica franca de esteatorrea, ¿no? Sino simplemente 4 evacuaciones que tú las refieres como pastosa al día, pero que ya tenía tiempo con eso, ¿no? Entonces no sé si pudiera explicar en parte lo de la vitamina D, su déficit, y problema por consiguiente, problema a nivel osteogénesis de la osteopenia que quizá ella presentaba. Sería, claro que a veces por la edad, no sé si hay disponibilidad de, a veces en estos casos también hacer una densitometría ósea. Sí, en realidad no se le hizo una densitometría ósea, no contamos todavía, en el hospital no tenemos realmente el aparato para hacerla, pero yo creo que sería muy importante porque cada vez se ve más estos déficits, no en el no raquitismo, pero se está viendo cada vez más en niños los déficits de vitamina D, y por lo tanto una densitometría me parece que sí, sería muy adecuado poder llegar a realizar, ¿no? Más en este tipo de casos. En España, que es un país con mucho sol, ahora mismo el problema es que tenemos tanto bloqueadores solares, que es una causa de déficit de vitamina D sin haber mala absorción en población. Entiendo que esto era de población rural, ¿no, Patricia? Me parece que has dicho. Sí, era una niña de una población rural donde justamente no tenían bloqueadores ni pantalla solar. Y les daba el sol. Hay una pregunta aquí de Celina Guzmán, que si había otros hallazgos de raquitismo como Rosario Costal. No tenía rosario costal, ni tampoco tenía en la zona de los miembros superiores, en muñeca, era todo en miembros inferiores. Y ella había empezado previamente con la deformidad y los dolores en las articulaciones, previo a empezar con la diarrea y el dolor abdominal, que es por lo que consulta al servicio de gastroenterología.
O sea que evidentemente la mala absorción estaba. Yo no sé si hay alguien de los que estamos aquí que ha tenido algún caso con raquitismo. Nosotros tuvimos una pacientita que en realidad tenía una hidrocefalia comunicante congénita, que finalmente después terminó necesitando derivación de válvula. Entonces era como que no, se tomaba como que tenía un síndrome en el cual tenía su problema óseo, pero cuando se le hace el control pediátrico tenía una tasa alcalina altísima. Esto hace unos años no teníamos acceso a tener dosificación de vitamina D en sangre, y bueno, la derivaron a gastro y nutrición, le hicimos los anticuerpos, eran muy altos, y bueno, le confirmamos su enfermedad celíaca, incluso le hicimos los HLA y tenía DQ2, bueno, o sea, sumamente confirmado, pero era la única presentación que tenía. Sí, Enriqueta. ¿Me escuchas, Enriqueta? Sí. Sí, sí se escucha. Ah, ¿qué tal? Bueno, mira, no, por supuesto que este paciente fue motivo de varios ateneos, te podrás imaginar, porque nosotros nunca habíamos visto un paciente así, y realmente la niña consultó en gastroenterología por sintomatología gastroenterológica, diarrea, dolor abdominal. Y como decía Patricia, lo que llamaba la atención de ver a esa niña era que era extremadamente pequeña y con esa deformidad de los miembros inferiores, que realmente nosotros en primera instancia no pensamos en eso. Sin embargo, bueno, hicimos búsquedas bibliográficas, ya te digo, ateneos, etcétera, y es una forma de presentación rara, pero existe. Bueno, Raquel acaba de comentar ese caso, no sé si alguien más ha tenido caso, porque este caso lo vimos hace algunos años ya, y no hemos vuelto a ver otro. Así que bueno, es extremadamente raro, sí. Sí. Pero está descrito. Claudio, en la revisión Hay pocos bibliográfica verías una publicación en un país árabe, que no me acuerdo cuál, que estudian a 30 niños con raquitismos no justificados, y me parece que era el 38% de ellos eran celíacos. Entonces, llamativamente, Sí, pero yo creo que fue en Egipto, no sé si es en Egipto o en Arabia Saudita, que yo era creo que era Arabia Saudí. Arabia Saudita, ¿Y que hay algún había otro muchos caso niños. de una publicación de una niña, de una catastrófica, de evolución catastrófica, de un medio rural que no andaba, que se arrastraba y era por un raquitismo por celíaco, ¿no? Son casos, bueno, como decimos siempre, no sé si vas a comentar, Patricia, algo de los síntomas de búsqueda, ¿no? Sí, no sé por qué no, a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla, que no sé qué pasó con la última. Ah, claro, ahí está. No, que acá mismo cuando Leonora hizo justamente, ay, disculpen que estoy media hoy con esto que no sé qué me pasa. A ver. Regresa. Sí. Con la ¿Qué te flecha pasó? de Da abajo. una para flechita atrás. abajo. Ahí está. Con las flechas de abajo, de abajo. Con Ahí. la flecha de La abajo otra, la otra. regresa. Ahí. Exacto. Ahí está. Bueno, esto justamente que hizo Dianora con las recomendaciones del grupo de trabajo de enfermedad celíaca para las recomendaciones prácticas para el diagnóstico temprano de la enfermedad celíaca en la atención primaria. Y justamente es muy interesante lo que se muestra acá, porque como el pediatra en atención primaria, cuando se sospecha la enfermedad, ya sea porque tiene síntomas gastrointestinales o no gastrointestinales, qué es lo que debe solicitar en un primer momento, ¿no? La cuantificación de la IgA, la serología específica con anticuerpos transglutaminasa de tipo IgA, y si hay un déficit de IgA, el transglutaminasa de tipo IgG. Bueno, si esto da positivo, directamente no indicar dieta sin gluten y remitir al gastroenterólogo pediatra para seguir el estudio.
y a quiénes investigar principalmente, cuáles son los grupos de riesgo, más que nada los familiares, como sabemos, de primer grado, padres, hermanos e hijos, y también en aquellas enfermedades y condiciones asociadas, que sabemos que la diabetes tipo 1, la tiroides autoinmune, déficit de IgA, enfermedades hepáticas y los síndromes genéticos. Entonces, estas recomendaciones prácticas pueden estar, digamos, a disposición de los pediatras para justamente tener el índice de sospecha y poder pedir en primer momento, frente a los signos y síntomas, los anticuerpos, ¿no? No sé si querés agregar algo, Enriqueta. No, es que el otro día en el webinar hablábamos de serología, HLA y biopsia, pero la primera herramienta diagnóstica, la principal, es la sospecha clínica. Y este caso que tú has puesto con una que es excepcional, pero que hay que pensarlo, ¿no? Que es lo importante. Que a verlos, como diréis, a verlos haylos. O sea que la importancia, ¿no?, de la sospecha clínica. Sí, eso es lo más importante, sospechar la enfermedad, por más que, claro, hay cosas que son muy infrecuentes, como este caso, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que ahora mismo la filosofía es que por cualquier cosa pides unos anticuerpos. El otro día también hablábamos del hallazgo casual de una serología positiva porque hagas una analítica por otro motivo, ¿no? Y bueno, muy interesante caso, Patricia. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ahora vamos a pasar entonces al segundo caso. Aquí hay una última pregunta que dice que el déficit en enfermedad celíaca puede haber déficit de enzimas pancreáticas. La doctora Violeta, creo que en el chat, un momentico. Déficit de enzima y esto pudiera determinar la esteatorrea del déficit de absorción de la vitamina D. Sí, bueno, eso es lo que habíamos comentado, que era una paciente que venía ya 6 meses con diarrea crónica y probablemente la clínica no era tan florida, lo más llamativo era la deformidad. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? Yo pretendí aportar un aspecto que muchas veces nosotros o yo personalmente no lo vemos tan claro, que es ese déficit de las enzimas pancreáticas, aunque ustedes ya lo deben de saber, pero no me quedó claro acá la discusión del aporte que hacen de determinadas poblaciones donde se encontraba este raquitismo, que no es de la primera infancia, sino de la segunda, y es bastante raro, que tiene que estar planteado dentro de la investigación, como en otros años se hacía, la funcionalidad intestinal o toda su actividad, inclusive el páncreas. Yo creo que el páncreas y las enzimas pancreáticas pueden estar explicando esta situación. Eso era lo que quería decir, gracias. Y muy buena la historia, Patricia. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Violeta. Ahora vamos, Patricia, deja de compartir pantalla para que entonces Raquel, la doctora Raquel Furne, también pediatra gastroenterólogo, del Servicio de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica Córdoba, Argentina. También entonces nos va a conversar acerca de otro caso clínico. Bienvenida, Raquel. Gracias, bueno. Pero en muchas gracias. en este caso como presentadora de trabajo. Sí. Bueno, excelente el caso de Patricia, lo que nos abre una alerta que pacientes con signos de síndrome de mala absorción o desnutrición parcial o estas desnutriciones ocultas, hay que investigar enfermedad celíaca. Bueno, esto es la presentación de un caso en que nosotros lo recibimos al paciente a los 12 años de edad, el cual había tenido un diagnóstico de enfermedad celíaca a los 3 años de vida en otra institución,
en el cual el diagnóstico se hizo con anticuerpos positivos, biopsia positiva. Al ser de otra institución tuvimos más que nada la información que nos daba la madre, y que había sido estudiado por bajo peso, distensión abdominal y diarrea. En ese momento se le indica una dieta sin gluten, libre de gluten, y en los controles posteriores encontraron anticuerpos negativos. Pero encontramos que él viene con estos 12 añitos de edad, pero que en los últimos 5 años no asiste a los controles pautados. Y además refiere una ingesta de alimentos con gluten en los 2 últimos años fuera del hogar, o sea, a partir de los 10 años de edad. Se presenta a control asintomático con un hábito intestinal de deposiciones Bistro 4, 1 por día, con un examen físico que tiene un peso entre el percentil 75 a 90 y una talla en el percentil 90. Al examen clínico presenta un abdomen blando, depresible, no doloroso, con ruidos hidroaéreos conservados y nada más en particularidad. Entonces le solicitamos un laboratorio de control con este antecedente de su diagnóstico de enfermedad celíaca, donde tiene 8.000 blancos con un 7% de eosinófilos, hemoglobina de 14,7, plaquetas 337.000, ionograma normal, calcio normal, fósforo levemente elevado 5,7, magnesio normal, urea, creatinina, transaminasas hepáticas normales, una TSH en el límite superior para su edad y una T4 libre de 0,99. Y cuando vamos a los anticuerpos específicos para celiaquía, encontramos una IgA total de 149, una IgA de antitransglutaminasa de 2, una antigliadina de amidada de 6, de tipo IgG, y un antiendomicio IgA negativo. Bueno, esto no es ELISA, sino inmunofluorescencia, perdón. Y lo que pudimos rescatar, como en la densitometría ósea en ese momento, nos dio una score Z de menos 0,6. Sus estudios previos que pudimos rescatar, que tenía una atrofia de vellosidades completa severa difusa, grado 4, como diagnóstico en el 2013, y en el laboratorio de control en el 2015 tenía una antitransglutaminasa IgA normal. Cuando hicimos la endoscopía, se encontró en el esófago un cambio mucoso normal, en el tercio inferior un pólipo sésil que se extrae con pinza, paredes en estómago distensibles, pliegues conservados, mucosa de aspecto normal. Y a nivel de duodeno encontramos un bulbo de una mucosa congestiva con pequeñas erosiones, una segunda porción de aspecto normal, con pliegues conservados, tanto en número como en tamaño, y se toman biopsias. Acá tenemos el informe de la anatomía patológica, donde el pólipo de esófago habla de un epitelio escamoso sin atipías, la biopsia gástrica donde hay una masa glandular conservada, lámina propia, edema, vasoconstricción, no se reconocen colonias de Helicobacter pylori, y acá está lo interesante, en la biopsia duodenal, con un paciente eutrófico, anticuerpos negativos, que presenta vellosidades con atrofia severa, incremento de los líes de más de 30 cada 100 enterocitos, lámina propia, edema, vasocongestión, moderado infiltrado inflamatorio mononuclear difuso, y en acúmulos no hay parásitos ni granulomas. Mucosa duodenal con atrofia vellositaria severa, incremento de líes, correspondiente a una clasificación MARS 3.
Haciendo una breve búsqueda bibliográfica, encontramos este artículo del 2008 de Cupra y colaboradores, donde presentaron 3 casos en los cuales fueron abandonando la dieta libre de gluten y en una etapa de adultos se confirmó la atrofia. El primero fue un diagnóstico a los 6 meses de edad, al año le dan dieta con gluten, a los 6 años tiene dolor abdominal, biopsia, atrofia subtotal, nuevamente dieta libre de gluten. A los 11 años recupera sus vellosidades, prueba de provocación, introducen el gluten, se pierde ese paciente y a los 35 años vuelve con una dermatitis herpetiforme, IgA endomicio positivo, atrofia de vellosidades, con una dieta libre de gluten que revierte. El otro niño es un paciente de 10 meses, donde la biopsia fue concluyente de enfermedad celíaco. A los 17 años hace el desafío postpuberal con anticuerpos positivos y biopsia atrofia total de vellosidades. Dieta libre de gluten, donde negativiza los anticuerpos, se vuelve asintomático, reaparece a los 31 años con una dermatitis herpetiforme, confirma dieta incompleta, o sea que hace transgresiones, con una biopsia atrofia parcial, con la dieta libre de gluten, resolución de síntomas, y esto es parecido, un chico de 16 años, con anticuerpos y biopsia positivos para celíaco, fue estudiado por retraso de crecimiento y pubertad retrasada. En los controles hace dieta irregular, sin control, a los 36 años vuelve con dermatitis herpetiforme, anticuerpos negativos, pero una biopsia con atrofia parcial de vellosidades, y al sacar el gluten de la dieta revierte los síntomas. Y ahora en septiembre del 22 se publicó en el Journal de Gastroenterology and Nutrition la posición de la ESGAN en el manejo y seguimiento de niños y adolescentes, que estos son los que diríamos que nos están dando más trabajo, y podemos rescatar dentro de este posicionamiento en que se preguntaron si la adherencia a la dieta libre de gluten, cómo debe ser controlada, y si debe ser continuado su control y observación a través del tiempo, y ahí recomiendan que debe ser evaluada multidisciplinariamente a través de una evaluación de síntomas, de entrevistas dietéticas, o de cuestionarios dietéticos y test de laboratorio. Y en este otro ítem habla de cuándo es necesario rebiopsiar a estos pacientes, y donde indican donde no habría necesidad de rebiopsiar en aquellos niños con seguimiento, control y un cumplimiento de la dieta libre de gluten, pero se considera rebiopsiar en pacientes selectos, o sea, en ciertos casos basados en los ítems de la clínica, por ejemplo, cuando hay dudas en el diagnóstico original de la enfermedad celíaca, o sospecha de una de que aparezca alguna enfermedad concomitante o una situación intestinal concomitante. Y con respecto a la celíaca refractaria en niños, ponen que se necesitan mayores estudios. Bueno, este era el caso, como para abrir un poco a los comentarios y a las charlas, con el hecho de que cómo tenemos que seguir estos pacientes, que a veces presentan una evolución engañosa, se nos pierden, hacen la dieta, no hacen la dieta. Este niño hacía una dieta totalmente libre fuera de la casa, hacía 2 años, según la confesión, vaya a saber, quizás sería de antes. Era más bien gordito, tenía su peso y su talla en percentilos elevados,
anticuerpos negativos y realmente se lo rebiopsió y fue de gran utilidad porque pudimos confirmar el diagnóstico y poder reafirmar la necesidad de la dieta libre de gluten. Queda abierto a los comentarios o preguntas, experiencias. Bueno, Raquel, en este caso sería entonces un paciente que tiene una enfermedad celíaca seronegativa, porque tenemos una biopsia positiva y tenemos unos anticuerpos negativos. ¿Y Sí, cómo eso sería? fue, Ajá. eso fue lo contradictorio, porque este paciente tuvo anticuerpos en sus 3 añitos de edad positivos al momento del diagnóstico, y después se pierden sus controles. Hay un control 2 años después con que negativizó la antitransglutaminasa, y cuando vuelve, en la casa hacía dieta libre de gluten, y el niño estaba muy bien nutrido. O sea, el problema es que si este paciente es controlado por un pediatra general o alguien que no esté alerta de que puede haber recaídas, puede haber celíacos con anticuerpos negativos, se pierda el diagnóstico y el paciente siga en un periodo crítico de crecimiento como es la adolescencia, ingiriendo el gluten y trayendo problemas más severos. Y yo quería comentarte que, por ejemplo, este es un paciente que tiene un peso y una talla incluso hacia los percentiles altos, 75, 90. Y ahora se describe en la literatura que pacientes, dependiendo de la dieta de sustitución del gluten, con que lo están sustituyendo, y en el seguimiento podemos ver también niños con enfermedad celíaca y sobrepeso, y algunos incluso con obesidad, que no es la clínica en especial, a veces en los adolescentes. Y lo otro que quería resaltar es la importancia, como tú dices, de que en atención primaria o en un paciente que como tiene la serología negativa y él aparentemente está bien, que le puedan recomendar que no haga la dieta, y habría que ver los efectos a largo plazo en un paciente que es celíaco, una persona que tiene una condición celíaca, y qué patologías pudiera presentar entonces a futuro. Exacto, exacto. Hay una pregunta aquí Perdona, que yo quería también plantear. de Estaba los síntomas. asintomático el paciente, ¿no? Asintomático. Vino Vale. a control porque cambió la obra social y empezó sus controles, y obviamente la madre tenía una alerta que el niño no la tenía. Él no se acordaría lo mal que lo pasó a los 3 años de edad, pero la madre sí, y vino prolijamente a la consulta de gastroenterología pediátrica, ¿no? Pero la biopsia se le hizo porque había Ahí sido un celíaco, porque tiene serología Sí. negativa y está asintomático. Exacto. Si hacéis la biopsia, pues yo no sé si la habría hecho Raquel, bien hecho, ¿eh? No sé si la habría hecho. Lo que sí habría hecho una encuesta, porque la única duda es si tiene una ingesta suficiente de gluten, que podría justificar el que fuesen los anticuerpos negativos. Es que es un caso curioso, ¿eh? Es muy curioso, por eso lo presentamos, porque esta ausencia de síntomas, como pone ahí Luz, ante una biopsia tan patológica, está descrito que los adolescentes son muy pobres en la sintomatología, a pesar de tener atrofia de vellosidades, y por eso hay que insistir tanto en esta edad, y por eso citamos este posicionamiento de la ESGAN de cuándo rebiopsiar, porque si era una duda, porque a los 3 años tenía anticuerpos positivos, biopsia con atrofia, un poco teníamos que salir de ese pantano de decir, ¿es o no celíaco? Asintomático. Está ahí, el doctor Lidwin me parece que está. Sí.
podría Néstor. comentar un poquito de los Puede abrir anticuerpos el- negativos. Néstor está mutado, ¿eh? Sí, doctor Néstor, ahora, Ahí está. exacto. Ujú. Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones por esta maravillosa presentación, iniciando con la de la doctora Polanco y estos casos interesantísimos. No, es decir, recordar que los anticuerpos en el régimen libre de gluten no son totalmente fidedignos en cuanto a la evaluación de la recuperación de la mucosa intestinal. Hay casos, hay publicaciones, una muy importante del doctor Schupan, donde hace una revisión muy grande sobre la correlación entre los anticuerpos y la recuperación de la mucosa intestinal, y se ve de todo, porque se ve que hay pacientes con anticuerpos positivos y histología normal, y pacientes con anticuerpos negativos y histología alterada. Este chico evidentemente no es un paciente seronegativo porque tuvo anticuerpos positivos al inicio, y bueno, después esto es, evidentemente cuando el paciente confiesa abiertamente que está ingiriendo gluten y la serología es negativa, bueno, es como para desconfiar de la serología, digamos, ¿no? No es un momento de la alerta. Con respecto a los GIP también, a los péptidos inmunogénicos que se hacen en materia fecal o en orina, creo que debería merecer estudios un poco más amplios, pero en este caso el paciente está diciendo que está consumiendo gluten, de manera que sería un poco redundante buscarlos. El tema es buscarlos cuando no se sabe si el paciente hace transgresiones o no. De manera que me parece que muy bueno el approach de la biopsia, donde realmente se descubre algo muy interesante, que es una atrofia severa, que eso se ve también en pacientes adultos cuando ya la mucosa está atrofiada en forma absolutamente total, prácticamente los anticuerpos van desapareciendo, quizá por una falta de reactividad de la mucosa intestinal a la producción de anticuerpos. Así que creo que es muy interesante. Aparecen cosas muy raras en la enfermedad celíaca. Nosotros también, recuerdo con la doctora Morice, María del Carmen Toca, presentamos un caso de una hiperamilasemia no explicada en una chiquita. Esa hiperamilasemia no se correspondía con la hiperamilasuria, de manera que se sospechó de una macroamilasemia, y con el régimen libre de gluten fue descendiendo la amilasa. De manera que es una enfermedad realmente multiforme, ¿no? Donde cada día es para asombrarse las cosas que se encuentran, a todo nivel, ¿no? Así que bueno, ese era el comentario que tenía para hacer. Muchas gracias. Gracias. Excelente comentario. Sí, Raquel, yo te quería... No, porque realmente lo que dice Enriqueta, yo no sé si le hubiera hecho la biopsia tampoco, porque en realidad era un Creo que niño no. que estaba creciendo bien, no tenía síntomas, anticuerpos negativos. Claro, tenía quizá esa biopsia de los 3 años, con las clasificaciones antiguas, que bueno, sí, eran grado 4, acá le llaman grado 3, qué sé yo. No la teníamos tan definido eso, y capaz que eso era lo que daba un poco... Y Lo que se también, hacía bueno, en esa época. lo que se hacía en esa época, y un poco la idea que tú tenías de la transgresión, entonces también, es decir, bueno, come gluten, no tiene síntomas, no tiene anticuerpos, ¿es o no es un celíaco? Creo que ahí quizás fue el motivador más grande para hacer la biopsia, salir del asunto. Pero yo no sé si se la hubiera hecho sinceramente. Por eso es que uno tiene que estar alerta, porque repensando un poquito el paciente y teniendo ese dato de que está consumiendo gluten, está creciendo lo más bien y que tiene la serología negativa, y bueno, sí, capaz que estaba bien, bueno, de hecho estuvo bien hacer la biopsia, pero era lo que iba a definir si era un celíaco o no, ¿no? Porque si hubieras encontrado una biopsia normal, bueno, se terminaba la discusión ahí. Igual estaría Raquel obligado, con una dieta estricta sin gluten, haciendo bien, repetir la biopsia y ver que esa lesión era por el gluten. Bien, bien. Buenas Sí, noches. sí.
Marta. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás? A ver, a este paciente que es sumamente interesante, Raquel, yo le haría un HLA. Por aquello de que la lesión de la enfermedad celíaca es característica, pero no es patognomónica. Entonces, ver realmente si hay un HLA compatible o no. Por otro lado, antes de tu segunda biopsia, mis pensamientos eran, ¿será que la biopsia estaba bien orientada? ¿Qué nivel de anticuerpos consideró el otro centro como positivos? O sea, que como que había alguna duda importante, igual que habrán tenido ustedes, Raquel, si realmente era un celíaco, ¿verdad? Y obviamente que está la posibilidad ahí de la enfermedad celíaca con anticuerpos negativos, de una mucosa que todavía, o sea, que se manifestó con atrofia, pero que los anticuerpos no lo están revelando. Pero yo pienso que un HLA aquí nos podría ayudar bastante. En el sentido, quieres decir de que si es negativo, no es un celíaco. Busquemos otra cosa. Porque si Para es positivo, no te lo confirma, ¿no? Pero si es negativo... como valor claro, predictivo negativo, obviamente, claro. Claro. Pero es un caso muy interesante la discusión, porque, como dice Claudio, yo me hubiese tragado esa lesión, no la hubiese buscado. No, pero me parece otra cosa muy importante lo que tú dijiste, Enriqueta, porque realmente tendríamos que ir hacia atrás y cuando hacíamos las 3 biopsias, ¿verdad? Sacábamos el gluten, etc. Aquí yo creo que lo que tú dices es muy importante. Este paciente quizás se confirme con una dieta libre de gluten y con una biopsia normal en el futuro. Es decir, que a este muchacho seguramente va a haber que hacerle otra biopsia para confirmar. Una vez que haga la dieta correcta, porque ya no va a ser fácil, porque él mismo ya dijo que no la estaba haciendo y está a 12 años, o sea que va a entrar a la peor edad para cumplir con la dieta, pero si nos aseguramos que la hace, una biopsia normal es lo que, con una dieta bien conducida, sería lo que confirmaría definitivamente la enfermedad. Yo estoy de acuerdo con eso. Para hacerlo más dinámico, no pusimos todos los controles de laboratorio, pero teníamos glucemias normales. El tema de tiroides le hicimos la interconsulta con endocrinología para descartar el hipotiroidismo. O sea, se buscaron otras cosas. No tiene tampoco un perfil para una enfermedad inflamatoria intestinal en que tendría que estar desnutrido, anémico, etc. Entonces me parece muy bueno el HLA y una segunda biopsia sin gluten, ¿no? De control de este joven. Está el doctor Lidwin, que es un experto, Néstor, pero yo la idea que tengo es que la seronegativa en niños es extraordinariamente infrecuente si la hay. Otra cosa es el periodo de la historia de recuperación y que, no sé, pero que tal cual seronegativa es muy excepcional, ¿no? No creo que haya sido seronegativa. Ya si alguna vez hubo manifestaciones de anticuerpos positivos, a pesar de que no sabemos, no sé si se saben los niveles, porque está muy bien esa observación. Cuando se dice anticuerpos positivos, a ver qué niveles de anticuerpos tomaron. Ya el hecho de haber encontrado anticuerpos confiables positivos, digamos, ya cero negativa no se puede categorizar. No, tiene razón. Quiere decir, en este momento, sin autoinmunidad celíaca positiva. Sí, porque ha sido seropositiva, lógicamente. Claro, seguramente que sí. Es difícil con tanto tiempo rescatar de otra institución los estudios exactos, con números exactos. Y bueno, ante esa dificultad y esa duda fue el motorcito que tuvimos de decir, bueno, ¿es celíaco o no es celíaco? Y le haremos los controles, laboratorios, HLA, seguimiento y rebiopsiar. Realmente está bien porque con eso, como en las viejas épocas de las 3 biopsias, dijera Claudio, podemos confirmar o pensar en un diagnóstico diferencial, ¿no? Las 3 biopsias y con cápsula. ¿Os acordáis de la cápsula, lo que era?
Bueno, ahora nos denunciarían por Bueno. maltrato, Sí, por por violencia mala praxis. gastroenterológica. Por mala praxis. Perdona, Enriqueta, una pregunta porque yo me quedé con lo que dijiste de lo cero negativo. Es decir, vos te referías a los pacientes que no se le han encontrado anticuerpos, pero que después se los biopsió y son celíacos, que eso es extremadamente raro. No en este Como ha paciente, puntualizado sino... bien el doctor Litwin, este niño además tuvo un diagnóstico eso, y luego una pero no en provocación positiva. Claro. Pero no en este paciente, no en No, este no, este no es un paciente seronegativo en ningún No, momento. este no, pero otro paciente cualquiera, cero En niños, negativo, con yo, mi biopsia idea, normal, yo realmente creo que si vi uno o dos, son rarísimo, excepcionales, o sea, rarísimo. a Este eso, no paciente, sino... entiendo, está ahí conectada Carolina Riga, era un paciente del Hospital de Niños y realmente son muy rigurosos para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, aunque fuera hace 10 años atrás, muy, muy rigurosos. Con el laboratorio, la patóloga excelente, no podés tener ninguna duda del informe anatomopatológico. Lo que pasa que en los archivos después es muy difícil, más siendo un hospital público y habiendo pasado tanto tiempo, de rescatar esos números exactos. Claro, es que asumiendo que es un celíaco, además comprobado porque ha tenido una provocación, autoprovocación, ¿no? Como luego hay periodos de latencia y de tolerancia, incluso de tolerancia al gluten, por eso es un caso curioso. Vamos, yo insisto, yo no lo hubiese biopsiado, que lo hubiese hecho mal, yo no lo hubiese biopsiado, porque son esos controles que haces asintomático, serología, muy buena puntualización de la HLA, porque el sentido de la HLA es sacar estos casos, o sea, tipificar estos casos tan raros, ¿no? Está muy bien. Pero la verdad es que es una discusión, es un caso estupendo para discutir. Ya nos dirás, Raquel, cómo va. Ya lo representaremos con la segunda endoscopía siempre que el niño no se nos escape. El niño que vuelva. Bueno, el HLA ya nos dirá. Bueno, sí. Exacto. ¿O no? Bueno, muy interesante todos los comentarios. Por eso fue que le hice la pregunta a Raquel si era un cero negativo o no, como para crear una diferenciación que el paciente de inicio estuvo positivo y que luego pudiera decir uno es negativo porque le está cumpliendo la dieta y no porque él sea una enfermedad celíaca cero negativa. Excelente. Bueno, no sé si para Hay un comentario, hay un comentario de Celina Guzmán. Ese diagnóstico inicial fue de gastroenterólogo y no dice más. Celina, no dices más. Sí. Preguntando si fue el gastroenterólogo que le hizo inicialmente, supongo que sí, porque le hicieron biopsia. Tiene biopsia, ¿no? Tiene biopsia. Por eso sí. comenté, viendo el comentario de Celina, comenté que fue en el Hospital de Niños, el servicio de gastroenterología más importante que tenemos en Córdoba, con mucha estrictez en las pautas para el diagnóstico y el seguimiento, así que sí fue hecho por especialistas y le creemos. Sí. No sé si, bueno, si Le no creé hay más o menos porque comentarios. le hiciste la biopsia. No me mandes al frente así, Claudio. Hay que mandarte refuerzo. Bueno, entonces yo creo que, bueno, bien interesante todo la presentación de hoy con la doctora Isabel y los casos que nos trajo Patricia y nos trajo Raquel. Queríamos convidarlos, no sé si tú puedas compartir pantalla, Raquel, o si yo pueda. Tú puedes, Yanora. Puedo compartir esta. Okay. ¿Puedes? Si no la comparto. Sí, estás compartiendo. Sí se ve. Se ve perfecto. Queremos entonces invitarlos a participar en el registro de enfermedad celíaca Latinoamérica y Centroamérica, solo ingresando al link
imagination.mx y ustedes crean su usuario con su contraseña y pueden allí registrar sus pacientes que tengan con enfermedad celíaca. Hasta el día de hoy tenemos 251 pacientes registrados. Para junio teníamos 235. Y hasta ahora los pacientes que han ingresado al registro son de Argentina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica, pero queremos la participación de todos. Si alguien necesita un usuario y contraseña, me lo pide con toda Tiene confianza. que hablar con Carlos, sí. Bueno, entonces, feliz noche, Enriqueta, que serán como las 3 de la mañana para ti. No, todavía Pobre Enriqueta. falta un cuarto para las 3. Todavía tengo yo noche por delante. Sí. Bueno, La noche un está en placer, pañales. aunque sea a estas horas. Excelente. Sí. Sí, un placer de Bueno, y verlo. muchas Que gracias pasen a todos bien. por Muchas acompañarnos. gracias. Sí. Gracias por Bueno, todo. gracias. Buenas Nos noches. veremos pronto. Gracias. Recuerden el registro. Anoten pacientes.